No hacen falta conjuros o invocaciones para vivir la magia en carne propia. Aunque a veces la perdamos de vista, la sentimos al descubrir nuestra canción favorita o cuando leímos por primera vez ese libro que nos cambió la vida. Y claro, aunque seguimos descubriendo tesoros a lo largo de los años, es en la infancia cuando esos encuentros resultan realmente mágicos. Yo tuve una infancia y una adolescencia para ciertos fines difícil, para nada rebelde o triste, pero sí enormemente introvertida. Y mi refugio fue la lectura. El colegio literalmente le causaba pesadillas a Carlos Páramo. Quizás por eso nunca se imaginó ser profesor y mucho menos decano de antropología en la Universidad Nacional de Colombia, el cargo que hoy tiene. Era lo que popularmente se conoce como un vago, pero no por falta de inteligencia. Él prefería dedicar su tiempo libre a descubrir los clásicos de la literatura. Yo era un febril lector de novelas de aventuras, de piratas, de mosqueteros, Julio Verne, Emilio Salgari y por supuesto mi otro amor de la vida que fue y ha sido y sigue siendo Sherlock Holmes, en fin. Por pasar la mayor parte del tiempo volcado hacia los libros, Carlos terminó perdiendo sexto de bachillerato. Sus papás, preocupados, no tardaron en tomar medidas. Le quitaron las salidas a la calle después de clase y las idas a cine. Pero lo que realmente le dolió fue que le prohibieron leer. Sin embargo, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Despojado formalmente de sus libros, comenzó en ese momento para él un periodo de lectura clandestina. Esperaba que sus papás se durmieran y en la madrugada encendía una linterna para leer. Fue por aquel tiempo en el que Carlos se encontró con La Vorágine, de José Eustacio Rivera. Obtuve una edición de La Vorágine en una biblioteca de esas que salía en promoción en los supermercados de literatura colombiana. Y me puse a leerla y fue una revelación contundente, fue un rayo. Salvo por el impacto que le causó, Carlos tiene recuerdos borrosos de esa primera lectura. Incluso reconoce que fue muy poco lo que entendió. La verdad es que La Vorágine no es un libro fácil de leer para un joven, por eso muchos critican que sea un texto recurrente en los colegios, pues acaba convertido en esas grandes obras a las que los estudiantes les tienen terror. Sin embargo, Carlos volvió al libro muchas veces, más de 20 o 25 según dice, hasta convertirse en un verdadero estudioso de la obra. De las lecturas más memorables que ha hecho, además de la primera, Carlos menciona una que hizo metido en la selva. Hice parte de la tercera expedición que salía en busca del pueblo Nucacmacú, que llevaba 3 años de haber establecido contacto con el mundo blanco ahí en el Guaviare. Además, sufrió en carne propia otro de los terrores que acechan en la selva, el paludismo. En Puerto Alvira, un caserío a orillas del río Guaviare, consiguió una edición pirata y pasó días enteros releyendo La Vorágine en medio de los accesos de fiebre. Y de nuevo, leerla en un entorno pues, donde perfectamente todo era consonante. A lo largo de un siglo, La Vorágine ha cautivado a miles de lectores como Carlos Páramo. En parte porque se convirtió en uno de los grandes relatos nacionales, como más tarde lo hizo Cien años de soledad. Pero también el hecho de que esta obra centenaria haya sobrevivido a las implacables aspas del tiempo se debe, entre otras cosas, a los múltiples puntos de vista con los que se puede entender. Por ejemplo, hoy es posible leerla desde la preocupación por la selva y la crisis climática. Sin embargo, en 1924 eran las denuncias sobre la violencia cauchera lo más atractivo del libro. Así lo promocionó el periódico El Nuevo Tiempo algunos meses antes de su publicación. La Vorágine, novela original de José Eustacio Rivera. Trata de la vida de Casanare, de las atrocidades peruanas en La Chorrera y en El Encanto, y de la esclavitud cauchera en las selvas de Colombia, Venezuela y Brasil. Son esas historias de atrocidad, esclavitud y de voracidad extractiva las que vamos a recorrer en este podcast. A lo largo de 5 episodios explicaremos la fiebre del caucho, cómo se produjo el genocidio de los pueblos indígenas amazónicos y las heridas abiertas que dejó esta tragedia. Bienvenidos a La Vorágine, la historia de la fiebre del caucho, un podcast que desteje los hilos invisibles entre la obra cumbre de José Eustacio Rivera y nuestros días. Yo soy Shaken Masaya. Episodio 1. El libro y el caucho. Cuando se publicó la primera versión de La Vorágine, Colombia ya había atravesado por la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá. Esos dos hechos,
más las conversaciones, las lecturas y los viajes, le habían ayudado a Rivera a masticar la idea de una novela que transcurriera lejos de las grandes ciudades de Colombia. Algunos años atrás había publicado el libro Tierra de Promisión, un poemario centrado en la contemplación de la naturaleza. Ese ejercicio le sirvió para construir La Vorágine 3 años después. El primer tramo del libro, que describe la vida de Arturo Cova y Alicia en los Llanos, lo escribió en Orocué Casanare, en medio de las violentas fiebres del paludismo. Dicen los biógrafos de Rivera que en ese pueblo conoció a un hombre llamado Luis Franco Zapata, quien le contó relatos de la cauchería en la selva. De ahí habría salido la semilla para escribir la segunda parte de la novela. Otro aspecto notable sobre Rivera, que sin duda influyó a la hora de escribir La Vorágine, fue su espíritu nacionalista. Hace parte de la generación del centenario. Es una generación que crece al calor de la Guerra de los 1000 días. Rivera vive en el Huila, hay una batalla muy cerca a San Mateo, su pueblo, que hoy es Rivera, la batalla de Matasana. Así que él de niño ve los horrores de la guerra y después, digamos, el deshonor, llamémoslo, para usar un término de la época, de la pérdida de Panamá. Y ese fantasma los acompañará a toda esa generación. Felipe Martínez, a quien acabamos de escuchar, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Brown. Al lado de Jennifer French, publicó una compilación de textos que recogen distintas visiones sobre la vorágine. No solo se trata de Arturo Cova, el protagonista que huye de Bogotá con su amada hacia los llanos y luego se interna en la selva. Para el profesor Martínez, en el libro están plasmadas también algunas preocupaciones de las primeras décadas del siglo. Las otras ansiedades que vienen, y sobre todo de alguien como Rivera, es ver una falsa modernización que está ocurriendo en las ciudades, la explotación laboral y los horrores caucheros en, digamos, el cuarto de máquinas del capitalismo, en la Amazonía, por ejemplo, o en los llanos. Entonces, él sabía los espejismos que había detrás de esta modernización. Si devolvemos las páginas de la historia un siglo y un par de décadas atrás, el capitalismo ya estaba tomando la forma con la que hoy lo conocemos. Por las grandes ciudades de Europa ya circulaban carros y también muchas bicicletas. La industria de la locomoción creó paralelamente la demanda de caucho para fabricar neumáticos. Bajo esas condiciones económicas, la selva amazónica se convirtió en una enorme mina de oro para el capitalismo. Pero no era tan fácil como abrir una puerta, sacarlo y llevarlo hasta el otro lado del océano. Hay muchas leyendas populares sobre el Amazonas. La más conocida es la de las guerreras gigantes que describió el conquistador Francisco de Orellana. En 1542, mientras navegaba por el río, Orellana dice que vio a varias mujeres guerreras que se parecían a las amazonas de la mitología griega. Según el relato, lideraban tribus y luchaban con arcos y flechas sin la ayuda de hombres. Sin embargo, no hay pruebas reales de su existencia. Pero de ahí viene el nombre con el que conocemos al río Amazonas. En los diarios de los españoles hay otras descripciones fantásticas que muestran lo impactante que fue para ellos estar en las entrañas de la selva. Una de las más notables se refiere al Amazonas como un, comillas, gran escudo verde ruidoso y terrorífico. En gran medida, relatos de este tipo mantuvieron alejada por un tiempo a la selva de la voracidad del hombre blanco, pues la concebían como un muro impenetrable para la civilización. Y la vorágine retrató esa frontera de muchas formas. El viaje de la ciudad a los llanos, de los llanos a la selva, la barbarie contra la cultura. En fin, es una novela llena de límites que a través de la lectura nos lleva a lo desconocido. Así lo vivió Carlos Páramo. Si usted lee La Vorágine como un mito, es un mito impresionantemente rico y es un mito que a mi juicio es el gran mito de Occidente. Si usted entiende las enormes paradojas, los miedos que no, los terrores de Occidente, es evidentemente la frontera que se erige casi como un lugar independiente con unas reglas particulares. Eso que de manera muy elocuente así pareciera ser un lugar común, solemos llamar la ley del monte. Es decir, la selva es concebida como el lugar donde todas las costumbres que existen en nuestras ciudades, con sus carros, avenidas y leyes, quedan sepultadas. Y en La Vorágine, Rivera le puso cara y nombre. En la novela eso es Clemente Silva. Él entendió la selva al punto que ya se vuelve un viejo loco y misterioso y temible para la gente
propia, entre comillas, porque él escucha los árboles. Él es un místico, un ser que está mucho más cercano a como la gente natural de ese entorno entiende el medio a como lo hace la gente que viene de la montaña. Clemente Silva representa la explotación brutal a la que eran sometidas miles de personas en el corazón del Amazonas, pero también encarna la transformación grotesca de alguien que nació lejos de la selva y que poco a poco es devorado por ella. Pues imagínese, un tipo a medio vestir lleno de llagas que se lo está tragando la selva todo el tiempo, sanguijuelas, gusanos, y que durante buena parte de su trayecto por esa región anda con un costal a cuestas de huesos pudriéndose. Pues es un ser que evidentemente genera una imagen muy perturbadora. En La Vorágine abundan imágenes como esa, que a medida que pasamos las páginas nos llevan hacia la oscuridad. Y es una novela que, mire, hasta el día de hoy, en la 20ª lectura que yo haya hecho de la novela, todavía me perturba cada vez que la releo. Entre el final del siglo XIX y el comienzo del XX, el caucho que sacaban del Amazonas llegó a abastecer el 90% del mercado mundial. El oro blanco, como lo llamaban, hizo ricos a personas como Charles Goodyear, fundador de la famosa compañía que fabrica llantas. Además, en torno a la extracción del caucho se creó todo un relato de bonanza y desarrollo que ocultó por muchos años la esclavitud que sufrieron varios pueblos indígenas de la selva. No hay certeza de los números, se habla de 50, 80 o 100,000 muertos. Las marcas de aquella barbarie quedaron plasmadas en la novela de Rivera, pero también en la memoria de los hijos y nietos de quienes sobrevivieron. Muchos de ellos viven hoy en La Chorrera, un pueblo amazónico a 1 hora en avión desde San José del Guaviare. Juan Camilo Hernández, productor de este podcast, viajó hasta ese lugar para recoger testimonios sobre el genocidio. La Chorrera le debe su nombre al estrecho de piedras por donde logran colarse las aguas del río Igará-Paraná, pues desde lejos parece literalmente una llave abierta, un chorro de agua. Pero el pueblo también es famoso porque allí todavía se encuentra en pie la Casa Arana, un barracón hecho de piedra y madera a la orilla del río. Esa casa fue el lugar donde funcionó la empresa Peruvian Amazon Company, propiedad del cauchero peruano Julio César Arana. Sobre Arana, una persona que Rivera menciona en La Vorágine, volveremos más adelante en esta serie. Por lo pronto, basta con saber que por cerca de 30 años extendió en el Amazonas su empresa. La Casa de la Chorrera la construyó en 1881 y desde ahí sacaba el caucho que recolectaban los indígenas en la selva para transportarlo en barcos hacia Europa y Estados Unidos. Arana se consolidó en esos años de bonanza como un hombre poderoso y controvertido, capaz de influir en la política de su país y en la colombiana también. Todos en La Chorrera tienen recuerdos en esa casa, pero no necesariamente de la terrible época cauchera. Durante un tiempo en el que la casa estuvo abandonada, era común que las familias pasaran las tardes o los fines de semana recogiendo frutos de los árboles que crecían ahí. Nos fuimos a comer guayaba allá en la Casa Arana, después que se fue la caja agraria, eso quedaron puras guayabas, y esas guayabas eran sembradas como por encima del cemento, de las piedras nomás se enraizaba por encima y eso era como algo maravilloso para nosotros. Over Fijichuy nació en La Chorrera. Su papá era de la etnia Bora y su mamá Huitoto. Over y su familia llegaban hasta la casa en canoa. Se bajaban en la playa donde antes embarcaban el caucho y de ahí subían hasta el patio para recoger las frutas. Aunque la mayoría de esos primeros recuerdos eran agradables, hubo una ocasión en la que vio una imagen aterradora. Yo seguí subiendo cuando veo una visión de personas que en esos mangos estaban colgadas, sin cabeza y que botaban sangre. Sus tías también vieron a las personas colgadas y por eso corrieron de vuelta a la canoa. Durante mucho tiempo no pudieron regresar a la Casa Arana, ni acercarse siquiera. Varios años después de esa visión terrorífica, el barracón se convirtió en un colegio que alberga estudiantes huitotos, boras, muinanes y ocainas. Por la distancia con sus casas, muchos dormían en un espacio adecuado en las bodegas de la casa. Entre ellos, Over, que fue de los primeros estudiantes graduados del colegio.
Y era común que antes de dormir, los niños se contaran historias de miedo que ocurrían en la casa. Me han contado que han visto personas negras, que han visto a personas que se enloquecen. A veces pasa, hasta inclusive yo he escuchado personas llorar, niños llorar. Over asegura que algunos niños amanecían con rasguños. Por boca de ellos escuchó hablar de un espíritu maligno que los visitaba. Los levantaba de la cama y los llevaba hasta el patio de la casa. Ahí los golpeaba con látigo y palos. Ese colegio pues es misterioso, Paqui. Es que no fue cosa buena que ahí pasó. Fue cosas de matanza, de tortura, de todo lo malo que se puede hablar de una persona. Ahí sucedieron. Entonces, allí hay como ese espanto de esos ancestros, de esos abuelos que sufrieron mucho. Almas en pena, pues ahí quedaron. Muchas personas en La Chorrera, sobre todo los abuelos, sienten que esas almas siguen vagando por los caminos de la selva que llevan al pueblo. Y claro, también en la Casa Arana, que cambió los gritos de dolor por las risas de los niños que todos los días van a estudiar. A diferencia de otros lugares del mundo donde ocurrieron tragedias, como en Auschwitz, en La Chorrera no hay tours guiados ni museos para preservar la memoria. El que quiera ahondar en ese pasado debe acudir a las voces de quienes cuentan las historias de sus ancestros. Lo que sí existe es un mural enorme en una de las paredes de la Casa Arana, que al modo del Guernica de Picasso retrata los horrores del genocidio. Son aproximadamente 8 metros de largo por 4 de alto, en los cuales se superponen varias imágenes violentas. Desde lejos, la que más resalta es la estampa de un hombre indígena, de pelo largo y taparrabo, en cuya espalda recae el peso de la selva. Pero al mirarlo con más detalle, entre los árboles avanza una procesión de indígenas dirigida por hombres de camisas y sombreros blancos. Estos últimos son los capataces de la empresa cauchera. Las personas esclavizadas llevan cadenas en el cuello y caminan directamente hacia la muerte. Hay varios quemados, otros rodeados de perros a punto de atacar, y también aparecen hombres colgados de árboles, como los que Over Fijichuy dice haber visto. En el extremo del mural hay un cuenco volcado, y debajo de él se derrama el caucho, como se derramó la sangre de miles de hombres y mujeres por la avaricia. Lo pintaron en 2012 artistas locales cuando se cumplieron 100 años del genocidio. Y desde entonces está a la vista de todos: estudiantes, profesores, pescadores, visitantes, en fin, cualquier persona que quiera que las almas en pena le cuenten esa historia a través de imágenes. Fausto Buinaje, el coordinador académico de la Casa del Conocimiento, el colegio que hoy funciona en el Barracón, suele dedicar algunos minutos al día para mirar el mural. Fausto es una de las personas en La Chorrera que más sabe de la Casa Arana. Por eso le apasiona recorrerla y contar su historia. Todo esto era para almacenar caucho de todo el predio Putumayo. Aquí no sé cuántas toneladas realmente, desde 1902 hasta 1932, cuántas toneladas no se recogió acá y cuántas vidas no se sacrificaron en sacar esos cauchos prácticamente hasta gratis. Según nos contó, él lleva 30 años yendo todos los días, desde el pueblo hasta lo que fue la Casa Arana. Casi siempre lo hace en moto, pero en ocasiones toma un atajo por el río que lo lleva hasta el puerto. En ese camino suele recordar a su abuelo, que trabajó como cauchero y dice haber visto a José Eustacio Rivera. Por acá también pasó, dice mi abuelo, el de la vorágine, José Eustacio Rivera. Alcanzó a conocer, dice que él trabajó y él tuvo un encuentro con los capataces peruanos. Él lo vio, trabajó con él. Si mi abuelo lo dice, porque es verdad. Aunque su tarea más importante es velar por la disciplina en el colegio, también lo es conservar la memoria de lo que ocurrió. Con frecuencia les cuenta a los estudiantes la historia del mural y de la casa, pero no lo hace para atormentarlos, sino para usar la memoria como un escalón que les permita pasar esa página oscura. Acá, quiero que digámoslo en cada uno de esos lugares. Y el objetivo de esto es que encima de la tristeza vamos a construir no totalmente la felicidad, pero sí parte de la felicidad de lograr prepararnos para que, digamos, en el futuro, decían nuestros abuelos, no volver a caer en esos errores que nos esclavicen. Pero para enterrar la tristeza, como dice Fausto, hay que desempolvar primero las historias del genocidio.
Hay varias muy representativas entre las páginas de La Vorágine. Además de la de Clemente Silva que mencionamos antes, está el pasaje en el que Arturo Cova se refiere a los indígenas que asesinaban y cuyos cadáveres se pudrían bajo los árboles. La selva era un sepulcro, escribe Rivera, una tumba sin cruces ni epitafios, donde miles de cuerpos se descomponían bajo el follaje espeso, víctimas de la codicia sin límite que convirtió a hombres libres en esclavos de una riqueza que jamás disfrutarían. En esta serie, fruto de una investigación de varios meses, nos vamos a sumergir en los orígenes de la fiebre que desangró los árboles de caucho y que arrasó a los pueblos que por siglos han vivido en la selva. Pasando por el auge de Julio César Arana en el Amazonas, las denuncias de Hardenburg y Casement que desataron el llamado escándalo del Putumayo, exploraremos la influencia de La Vorágine en nuestro relato nacional. La Casa Arana es un sitio muy doloroso. Cuando llegaron los peruanos le maltrataron, le pegaron con todos los niños y el que traía menos cauchería también lo maltrataban y lo botaban. Episodio tras episodio les contaremos la historia del Holocausto cauchero y lo vamos a hacer a partir de las voces de quienes han estudiado por décadas este periodo oscuro. Y apareció el tema efectivamente de que llegaron los caucheros anteriores de la Casa Arana y pues habían generado un genocidio entre ellos y muchos otros grupos de entonces. Pero también vamos a escuchar los testimonios de los descendientes de quienes lo han sufrido en carne propia. Y allá le fueron a tirar a mi abuelito y mi abuela. Y esos pues quedaron por ello, pues se escondieron para que ya no le mataran. Estoy muy triste. A mí me da como ganas de llorar cuando ella cuenta eso. Vamos a empezar este relato por las exploraciones en búsqueda del caucho amazónico, los encuentros de los indígenas con los hombres blancos y el génesis del terror. Quédense con nosotros.